de acuerdo, es decir, va a ir a cerrar un acuerdo. Sí. Hubo algunos gestos captados por la prensa de pulgares para arriba en el medio de las negociaciones que preveían suponer que se estaba cerrando un acuerdo. Al salir todo el mundo creyó que estaba todo arreglado porque el ministro de Economía salió, como tú decías, Leandro, con los pulgares hacia arriba en una señal hacia las cámaras de televisión y hacia los que estaban presentes allí esperándole. Exactamente, pero poco después, en la sede del Consulado de la República Argentina en Nueva York, dio una conferencia de prensa Axel Kicillof, donde dijo lo siguiente. La Argentina pagó, tiene plata, va a seguir pagando los próximos vencimientos, porque quiere hacerlo y porque está en disposición. ¿Cómo alguien puede decir que hay una cesación de pago declarada por un juez? Es una responsabilidad al que le atribuimos esta responsabilidad. Es al juez Griesa. Entonces, yo quiero dejar muy clara una cuestión acerca del futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, como lo dije, no vamos a firmar ningún compromiso que comprometa el futuro de los argentinos. Nuestra defensa es la del pueblo argentino. En segundo lugar, vamos a defender también el canje que tan exitosamente hemos hecho, o sea, el 92,4% de aquellos que voluntariamente entraron y que los quieren poner en riesgo. No vamos a permitir que eso ocurra, no lo vamos a permitir, simplemente. En tercer lugar, sobre la situación futura, vamos a tomar absolutamente todas las medidas, todas las acciones, vamos a emplear todos los instrumentos de nuestros contratos, del derecho nacional y del derecho internacional, para que esta situación que consideramos insólita, inédita, injusta, no se perpetúe en el tiempo. Por otro lado, y quiero reiterar para cerrar, Argentina está dispuesta, y va a estar dispuesta, como siempre, a dialogar, como siempre, a consensuar. Vamos a buscar una solución justa, equitativa, sostenible y legal, para el 100% de nuestros acreedores. Esto quiere decir para el 100% de nuestros acreedores. Pero que no nos quieran obligar a hacer algo ilegal. Que no nos quieran obligar a hacer algo que no sea equitativo con quienes entraron al canje. Que no nos quieran obligar a hacer algo que sea injusto. Y que no nos quieran obligar a hacer algo que puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera que ha alcanzado la economía argentina. Esto decía Axel Kicillof, el ministro de Argentina, en Nueva York, en el consulado de Argentina en aquella ciudad. Simultáneamente, las calificadoras de riesgo emitían reportes donde situaban a la deuda argentina en situación de default. Obviamente es un default sui generis, como relativo, como pasa todo en Argentina, ¿no? En Standard & Poor's. Porque como explicaba Kicillof, la plata está en el banco para pagar. Nosotros la plata la ponemos para pagar ese 92,4%. Con los cuales Argentina tiene un acuerdo de pago. Pero como la plata está en el banco pero no se puede utilizar porque el juez Griesa ha congelado, digamos, ese depósito, técnicamente está en default, no está pagando hoy como debería hacerlo. Simultáneamente en esa conferencia de prensa había algunos banqueros o representantes de bancos privados argentinos con sede en Nueva York. ¿Quiénes son estos señores? Bueno, son integrantes de la Asociación de Bancos Privados de la Argentina, que pusieron sobre la mesa una alternativa y es comprar ellos la deuda, comprarle a estos bonistas los bonos a valor 100, es decir, a lo que dice el papelito, y luego ellos cobrarle al Estado argentino. Esa negociación se estaba desarrollando anoche. En principio, por lo que estoy viendo ahora en los portales, fracasó temprano, habría fracasado. Sí, de todas maneras se puede seguir, porque para ellos no hay plazo. Esa negociación puede seguir hoy, puede seguir mañana, pero obviamente fue un intento rápido de los bancos privados argentinos de intermediar en una situación que es bastante compleja. Pero de todas maneras, la situación argentina quizás en una primera instancia no tenga un efecto directo en la población argentina, pero algunas consecuencias obviamente va a comenzar a tener a corto plazo, ¿no? Exactamente. Hay que decir dos cosas, ¿no? Una de ellas que es fundamental y que hay que transmitir y que no lo dijo Kicillof ayer en la
conferencia de prensa que ofreció. Argentina no está sujeta, en este caso, a la ley argentina, sino que según pactó en el año 2010, y en el 2010, o en el 2005, no recuerdo bien, pero fue en la presidencia de Néstor Kirchner, todo lo que tiene que ver con la deuda de la República Argentina está bajo los códigos de la ley de los Estados Unidos. Porque lo que hacen los estados, no solo Argentina, emiten los bonos en determinados países. Sí. Se hacen emisiones en Japón, por ejemplo, se hacen emisiones en Nueva York. Así es. Obviamente el que va a pagar es el Estado argentino, pero se emiten en ese país para que las leyes que protejan esos bonos sean las leyes locales del país donde van a estar los compradores. Es una medida de los compradores para tener garantías de que su sistema legal, su sistema de derecho, va a ser el que va a regir en caso de conflicto. Por ejemplo, ahora hay un conflicto y el tenedor de bonos de Nueva York dice, bueno, por suerte, la justicia que nos está defendiendo es la de Nueva York. Si fuera la de Argentina, capaz que el escenario era otro. Eso es una decisión del propio Estado argentino, nadie lo obliga a emitir en Nueva York. Emitió en Nueva York, ahora las leyes son las de Nueva York. Hace algo más de un año, el economista Javier de Aydon nos decía a todos que las noticias que llegaran desde la vecina orilla no iban a ser buenas, y efectivamente esto se está cumpliendo paso a paso. Estamos en línea precisamente con él en estos momentos. ¿Qué tal, Javier? Buen día. Buen día, Jorge, Leandro, es un gusto estar con ustedes. Bueno, qué mañana, qué nochecita la de los argentinos. ¿Te sorprendió en algo la dilucidación, el desenlace de este asunto? A mí me parece que era evitable por completo esto. Eso es lo que más pena da de la situación, ¿verdad? Porque no es como dice el ministro Kicillof, que si se firmaba un pago, se acordaba un pago, iba a comprometerse el bienestar de los argentinos. Creo que con un default es que se compromete el bienestar de los argentinos. Y entre la sarta de disparates y mentiras que dijo el ministro anoche desde Nueva York, está eso que ustedes decían recién, es decir, Argentina no pagó. Cuando uno tiene una deuda con un tercero y yo te tengo que pagar a ti algo y estoy embargado, bueno, entonces un juez interviene ese pago y no llega a destino, entonces yo no te pagué. Claro. Así que es una gran falacia, por lo menos. Yo digo que era evitable porque el monto involucrado es relativamente chico, aun cuando sea el total de los holdouts, aun cuando fueran los 15.000 millones o 16.000 millones de que se habla, de aquel 7,6% que no entró en los dos canjes de 2005 y 2010. Es una cifra manejable. De hecho, hace pocas semanas Argentina arregló dos situaciones por un monto similar, la de París y la de Repsol YPF. Si mal no recuerdo, sumando esos dos eventos, se manejó una cifra exactamente igual a la de los holdouts ahora, de 15, 16.000 millones. ¿Y cómo se hizo? Y bueno, se entregaron bonos. En el caso de Repsol, y el otro día se pagó una cuota para el Club de París, bonos que por otra parte tenían demanda en el mercado y de hecho dio la impresión de que ya estaban comercializados por Repsol antes de recibirlos, incluso para hacer la liquidez que Repsol necesitaría. Entonces, lo más lamentable es que es absolutamente evitable. Se podía haber cumplido con el fallo del juez, por lo tanto no hubiera sido nunca una oferta voluntaria, no se hubiera activado la cláusula Rufo. Hay economistas que no entienden esto, pero los abogados la tienen muy clara. El contrato establece que no se puede hacer una oferta voluntaria mejor, porque eso tendría que ser extensivo a los que hubieran entrado antes en los canjes, pero efectivamente, si ese cumplimiento de un fallo judicial es cualquier cosa menos voluntario. Entonces, se podían haber pagado y listo el problema. Pero hay un tema épico, hay un discurso, un relato épico, y hoy lo vamos a ver en su máxima expresión de tardecita cuando la presidenta hable en el balcón del jardín interior de Casa Rosada. Sí. Y bueno, es para la tribuna. El problema es que los contrarios también juegan, ¿no? Es realmente increíble esto. Sí. Javier, da la impresión además que, por ejemplo, escuchando ayer a Kicillof, Kicillof quiere imponer sus propias reglas en un mundo de las finanzas que puede ser muy cruel, que puede ser muy duro, que a veces puede ser muy injusto, que puede generar, situaciones muy complicadas,
pero que tiene sus propias reglas, y esas reglas no creo que desde Buenos Aires sean cambiadas o modificadas de un momento para el otro. Entre otras cosas, por lo que ustedes decían antes de hablar conmigo recién, de que estos bonos se emiten en una legislación como la de Nueva York. Yo escuchaba recién a Nelson Castro en Continental que decía que el acuerdo, creo, no sé si era Nielsen, Guillermo Nielsen, que le decía a Nelson que el acuerdo de China con Argentina se hace bajo jurisdicción. Exactamente. Entonces, realmente, no es que los demandantes le digan no, quiero legislación Nueva York, es que uno, si no lo hace en esa legislación, no vende un bono. Uruguay es un ejemplo clarísimo de cómo se hace bien, es la contracara de Argentina. Acaba de renunciar a Azucena Arbeleche, una brillante funcionaria estos últimos 13 años que piloteó primero con Carlos Stenner y después sola la oficina de deuda, ¿no? Uruguay también tuvo sus holdouts y lo pagó el vencimiento. No entraron en el canje, pero Uruguay le respetó el 100% de lo que habían tenido originalmente como crédito contra el país. Y no importaba si había sido en otro gobierno, el país es el mismo, ¿no? El acreedor no se fija si cambió el gobierno. Los países continúan, los gobiernos son transitorios. Entonces, todos los bonos que Uruguay, el otro día que emitió 2.000 millones al año 2050, se emitieron en jurisdicción de los Estados Unidos, porque así funcionan las cosas. Claro. Y no se puede pretender jugar al fútbol tocando la pelota con la mano. Javier, inmediatamente se supo, y según el ministro de Economía se enteró a través de una periodista que estaba presente allí en medio de la conferencia de prensa, de un comunicado, ¿verdad?, del mediador, concretamente de quien ofició de mediador. Sí, hasta, ¿cómo? Polak, exactamente. Hasta la jornada de ayer. Polak, en ese comunicado, establece que lamentablemente esto va a traer dolorosas consecuencias, por un lado para los bonistas, pero también para la población de la República Argentina. Totalmente de acuerdo, ¿no? Exactamente, es lo que yo te decía recién, cuando el discurso ese mentiroso de Kicillof ayer dice no queremos comprometer el futuro de los argentinos, pero ayer los comprometió tremendamente el futuro de los argentinos. ¿En qué se refleja eso? ¿Cuáles son los resultados prácticos? Se asegura que no va a ser una situación como la del año 2001-2002, pero no. ¿Cuáles son los resultados inmediatos, por ejemplo? Resultados hay de dos tipos. Hay resultados que los vamos a ver ya, de hecho ya se vieron ayer mientras hablaba el ministro, ¿no? Sí. After hours en el mercado de los Estados Unidos se negociaban los papeles de YPF y se desplomaron, cuanto más hablaba el ministro, más bajaban los papeles. Eso es realismo puro, ¿no? Parecería un reality. Sí. Y bueno, hoy lo vamos a ver seguramente con una subida del dólar blue, con un desplome de la bolsa argentina, que ayer subió mucho, equivocándose, leyendo mal lo que se venía. Seguramente se va a precipitar una devaluación del oficial también, que había estado sostenido en los últimos meses, pero bueno, ahora para conseguir reservas el Banco Central va a tener que pagar más caro, por ejemplo a los que exportan soja para que le liquiden sus dólares. Sí. Y el crédito, que ya estaba bastante complicado, va a estar todavía más retraído. Los bancos no van a poder fondearse en el exterior para prestar en Argentina, ni sus casas matrices seguramente le van a dar alegremente más fondos. Las empresas que se financian, como la propia YPF, para las inversiones que tiene que hacer, seguramente le va a subir el costo del dinero muchísimo en estos próximos días o semanas, lo que dure este proceso, que no se sabe si durará días, semanas o meses. Pero bueno, la inflación seguramente va a pegar una aceleración adicional, y la recesión, había dos escenarios que se manejaban: el mantenimiento del escenario sin default, que ya se hablaba de una situación de recesión, de una caída del producto del 1,5%, bueno, posiblemente pueda caer entre 3 y 4% ahora, después de esta situación. Esto es menos empleo, más recesión, menos ventas, menos consumo, menos bienestar en general. Sí, ayer decíamos 5 de cada 10 argentinos tiene temor por su puesto de trabajo, ¿verdad? Según encuestas que se dan en la vecina orilla. Por un lado, entonces, tenemos la posibilidad
caída en la bolsa argentina, ¿verdad? Por el otro lado... En inmediato eso y subida del tipo de cambio lo vamos a ver ahora en las primeras horas de la mañana. Va a subir seguramente el precio del dólar. Sí. Por el otro lado, la situación está complicada porque las grandes esperanzas que tenían de ingreso de dólares en la Argentina estaba conectado con la soja, que ha tenido un precio en descenso en los últimos tiempos también. También, sí, una estimación de 4.000 millones de dólares menos en la próxima cosecha debido a la caída del precio. ¿Y cuál va a ser la salida entonces? ¿El dolor de los argentinos? La salida va a ser una situación de estancamiento y inflación alta, creciente conflictividad social seguramente, y bueno, la presidenta tratará de llegar a fin de gobierno sin chocar, creo que puede hacerlo. Argentina está bastante, de hecho ya estaba muy aislada del mundo y sin recibir crédito, pero claro, como tú bien decías, con un viento de cola más fuerte que el que hay ahora. Pero seguramente en el futuro de los argentinos hay un ajuste muy grande, un ajuste... Argentina se está volviendo considerablemente más pobre con esta situación, tanto por precios como por la situación financiera, y eso se traslada necesariamente a toda la sociedad. Claro. Hay un ajuste, el ingreso va a caer, Argentina se va a abaratar en dólares, y eso obviamente no lo tenemos al lado, ¿no? Sí, por supuesto, nos va a afectar a nosotros, pero esa es una pregunta que dejo pendiente para inmediatamente esta que te voy a formular. Esta posibilidad que se habla de los bancos privados, ¿verdad?, argentinos, que se dice que tampoco tiene antecedentes a nivel internacional que alguien, digamos, instituciones privadas hayan intervenido en situaciones de esta naturaleza. Que en Estados Unidos ha despertado altas sospechas de que en realidad sea una maniobra del gobierno argentino. ¿Crees que es posible realmente? Hasta la jornada de ayer las conversaciones fracasaron, ¿no? No se puede hablar de fracaso tal vez, pero por lo menos no avanzaron, no se llegó a un acuerdo. Aquí lo que tenemos es que ocurre lo contrario, o puede llegar a ocurrir lo contrario de lo habitual. Los estados salvan bancos, aquí serían que los bancos salvan al Estado. Exactamente. O los bancos de algún modo le hacen de puente al Estado, o eventualmente hacen de testaferro del Estado, digo, que es lo que tú insinuabas con la última consideración. Entonces, pero bueno, creo que pueden cuidar las formas en ese sentido, los bancos pueden comprar esta deuda de los holdouts y esperar a enero y bueno, y ya caída esa cláusula Rufo pueda vendérsela de nuevo al Estado. Pero ayer cuando habló Kicillof también fue devastador, era Terminator, ¿no? Sí. Caían las acciones en la bolsa de Nueva York y la conversación entre los bancos y los holdouts se interrumpió porque él aludió a una ley del gobierno Kirchner que le prohíbe a los funcionarios argentinos negociar mejores condiciones que las otorgadas a los bonistas. Por supuesto que esta ley se puede cambiar por otra ley, pero claro, hay que pagar el costo político pasando por el Congreso. Hay una columna muy interesante en La Nación de hoy de Joaquín Morales Solá que le recomiendo a los oyentes, que explica bien esto. Pero entonces cuando el ministro dijo que la ley argentina le impide dar mejores condiciones, los bancos dijeron, ¿qué estamos haciendo acá? Vamos a estar pagando 100 por estos bonos pensando que nos los va a reembolsar el gobierno en enero y en realidad nos va a pagar 35. Claro. Entonces no pudieron seguir esas conversaciones. Claro. Bueno, hay versiones de todo tipo que además hay ciertas negociaciones que están impedidas por la cláusula Rufo que de ser violadas podrían desembocar en una denuncia de tipo penal para la presidente Cristina Fernández, para el ministro de Economía. Se habla también de una ruptura muy fuerte que ahora se da. Bueno, es una ruptura que viene desde hace tiempo, pero que ahora parece ser que no tiene solución entre el presidente del Banco Central de la República Argentina y el ministro de Economía. Y ahí hay un tándem entre Capitanich y Fábrega, que es el más ortodoxo y el que, en fin, el propio Capitanich es economista, y ha habido una línea bastante prudente en el Banco Central, yo diría que exitosa dadas las circunstancias. Y
bueno, y después está el tándem Cristina Kicillof, sí. Que es todo lo contrario, ¿no? Que es la épica, es Braden contra Perón, ¿no? Sí, sí. Bueno, y llegamos al punto. ¿Qué va a pasar, digamos, o qué se puede pensar que puede pasar en Uruguay, además del crecimiento que ha habido de depósitos argentinos en las últimas semanas aquí en los bancos de nuestro país? ¿Qué puede pasar en lo práctico, concretamente? Sí. Hay 3 canales posibles de contagio, siempre es el análisis que uno hace. Hay un primer canal que yo no le veo absolutamente ninguna consecuencia, que es el canal financiero. En todo caso podrán venir más depósitos o por razones de caja se los necesitarán, pero esos depósitos están allí, y si hoy de tarde se fueran todos juntos, los bancos uruguayos no pestañeaban y el Banco Central tampoco, o sea que ese canal de contagio es nulo absolutamente. Un segundo canal de contagio es relevante, que es el canal comercial. Si efectivamente hay un aumento del tipo de cambio fiscal en Argentina, va a ser más complicado todavía para los exportadores uruguayos vender mercaderías en Argentina, y va a ser más barato importar desde Argentina productos industriales como los que tenemos en los supermercados notoriamente. Y bueno, y el tercer canal de contagio es el que siempre yo insisto, el del turismo básicamente, que ya venimos muy cascoteados, que ahí es el dólar blue el que es el relevante, y bueno, si eso ocurriera, que el dólar blue se despegara, sería todavía más barato ir a Argentina a hacer compras y sería más difícil para los argentinos venir a gastar acá. Sí, cuanto más se demore esa situación, bueno, peor para nosotros, ¿no? Bueno, se habla de un desplome de los precios inmobiliarios, cosa que ya se ha dado en algunas crisis en la República Argentina, es decir, precios de ocasión, por ejemplo, en apartamentos en lugares privilegiados en la vecina orilla. Claro, son oportunidades que hay porque en un momento en que quizá el dólar pueda valer muchísimo, el costo de oportunidad de esos dólares es muy alto, entonces está dispuesto a rematar, bajar el precio en dólares de ese apartamento en la Recoleta para utilizar esos dólares en otra cosa. Pero ahí sí también hay un contagio, sería otro canal, digamos, no tan convencional, que es que muchas veces los precios de los inmuebles en el Uruguay, y particularmente en la zona balnearia, se guían más por lo que pasa en Buenos Aires que por lo que pasa en Montevideo. Entonces, ahí también se podría imaginar un impacto de una baja adicional en los precios de determinados inmuebles en la zona balnearia uruguaya. Bueno, seguramente que todavía las últimas noticias para este boletín faltan, ¿no? La situación argentina seguramente va a dar para mucho más. No sé qué puede pasar en el plano político. Bueno, eso ya es difícil, por lo menos escapa un poco a mi capacidad de entenderlo, sobre todo de la política argentina, que está en sui generis. Yo imagino que como primer movida, hoy vamos a asistir a un discurso épico de la presidenta, que es Patria Buitre, ¿no? Como sí. en la ciudad los otros días, pero bueno, eso es para la tribuna, que cada vez es más chica, ¿no? Achicando. Y creo que estuvo acertada Lilita Carrió los otros días cuando decía que Cristina quería malvinizar el tema de los fondos buitres, ¿no? Como recordando a Galtieri que declaró la guerra a la OTAN y se llenó la Plaza de Mayo, eufóricos argentinos celebrando la decisión. Bueno, algo parecido quizá es lo que querría hacer Cristina, ¿no? Esto va a tener también efectos en Brasil, ¿verdad? Yo creo que, vamos a ver hoy cómo abren los mercados. Entonces, algún economista español que sigo en Twitter hablaba hoy del Banco Espíritu Santo en Portugal y del default argentino como elementos de impacto en las bolsas europeas. Argentina, lo dijo el Fondo Monetario estos días, está aislado del mundo. O sea, en ese sentido, en otras circunstancias hubiera impactado, como fue la crisis tequila en el 95 o el propio tema de Brasil cuando se salió del real. Pero yo creo que Argentina está totalmente aislado por esta misma situación, que se quería recomponer con lo de Club del País, con lo de Repsol, y que ahora no se recompone con los holdouts. Y bueno, puede tener, sí, algún impacto en Brasil, que tiene sus propios problemas. Quizá veamos también al dólar subiendo un poquito en Brasil en la jornada de hoy, ¿no? Bueno, y estoy pensando en todo esto, te pregunté, Javier, pensando en la moneda americana aquí en nuestro país. Por eso, hace 2 días, cuando las noticias eran malas en Argentina, el dólar subió solo en Uruguay. Sí. Ayer, cuando las noticias eran buenas,
el único lugar donde no subió fue Uruguay, porque en todo el resto del mundo había subido por las buenas noticias del PBI americano, y Uruguay, como ya había subido el día anterior, ayer no corrigió. Pero yo creo que Uruguay es de los que más siente el impacto de Argentina. Ese es el país que más siente el impacto porque es altísimamente argentino dependiente en el sector turístico, recíproco, bilateral. Entonces, yo creo que hoy sí, el dólar sí se va a volver a mover en Montevideo, puede subir alguna décima, pero yo no veo más problemas que eso, digamos. Es decir, tampoco están dadas las condiciones domésticas para que pase otra cosa, ¿no? Bien. Al economista Javier Daedo, el agradecimiento de siempre por este tiempo. Gracias, Javier. Nos has hecho un retrato bastante completo para comprender lo que es muy confuso, ¿verdad? Uno escuchaba ayer al ministro y luego escuchaba a los analistas y era como cambiar de mundo, cambiar de planeta. Sí, efectivamente, hasta el lenguaje, el enfoque, y además era un hora a hora vertiginoso. Sí. Incluso algún diario estaba titulando que ya al rato iba a haber un acuerdo con los bancos y entonces era una ida y venida y uno decía, bueno, voy a hacer una pausa a ver cómo termina esta telenovela y porque si no, seguirla en tiempo real era muy difícil. Sí, pero además me parece, independientemente de, digamos, de la convicción que puede tener el gobierno argentino a través de Cristina Fernández y Kicillof sobre el juez Griesa, siempre me pareció demasiado provocador el lenguaje que se utilizó con alguien que iba a tomar una decisión definitiva, ¿verdad? Y que claro, era mojarle la oreja innecesariamente a King Kong. Claro, no iba nunca a mostrar cariño para quien lo estaba insultando, básicamente. Además, claro, Cristina quizá tiene el defecto de creer que los jueces son iguales en todos lados, ¿no? Sí. Pero la justicia americana es justicia, con mayúsculas. Sí. Gracias, Javier, que tengas lindo día. Muchas gracias por todo esto, Gusto, como siempre, Jorge. Hasta muy pronto. Chau. Chau.